Gracias. ¿Cómo ofrecer una formación eficaz que dote a los docentes de competencias realmente funcionales para hacer frente a los retos que tienen en la actualidad los centros educativos? Carlos Monereo Fon. Con esta frase del doctor iniciamos el segundo coloquio de la especialidad Competencias Docentes para el Desempeño Profesional. Bienvenidos a todos. Comenzamos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Gracias. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que dicta el doctor Carles Monereo, un gran académico que sin duda todos hemos leído, todas y todos hemos leído, y es un referente en el trabajo de las escuelas normales. Les quiero pedir, por favor, que todos mantengamos apagados nuestro micrófono para evitar interferencias, y la mecánica de la conferencia es la siguiente. El doctor va a estar hablando, presentando algún material audiovisual, y nosotras y nosotros podremos escribir en el chat, por favor, las preguntas que surjan o los comentarios que querramos hacer en torno a la exposición que se presentará, y de esa manera podremos ir llevando esta conferencia pues de la mejor manera posible. Mantener apagados nuestros micrófonos será muy importante para que evitemos interferencias, no solamente de audio, posiblemente también de video. Esa es una parte muy importante, por favor. La dinámica entonces será la siguiente. Voy a dar la palabra ahora a la coordinadora de la especialidad, la doctora Carmen Cecilia Alonso Palacios Márquez, para empezar ya con el preámbulo y el protocolo al evento. Maestra Cecilia, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues primero que nada dar la bienvenida al doctor, agradecerle su apoyo, agradecerle que quiera compartir con nosotros, pero no solamente dar la bienvenida a él, hay muchas personas a quienes dar la bienvenida. Está con nosotros la maestra María Guadalupe Ugalde Mancera, directora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, el maestro Zenobio Popoca Ochoa, subdirector académico de nuestra institución. Tenemos también a nuestras autoridades de posgrado, la maestra Yolanda Cabrera Barrera, está también nuestra jefa de investigación, la maestra María Elena Gómez Gallegos, y igual de importantes los demás asistentes que básicamente son los docentes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, sin quienes no podrían hacerse estas acciones tanto de posgrado como de investigación, sin quienes no podríamos estar el día de hoy reunidos. Y claro, para que estemos reunidos necesitamos, por supuesto, la presencia de nuestros queridos estudiantes, que en este caso son 23, pero que también representan ese énfasis, ese ímpetu de los docentes mexicanos por ser mejores cada día, por tener una mejor formación para responder a las necesidades de los niños de nuestro país, para que la educación en México avance. Doctor, no quiero quitarle tiempo, yo de verdad es muy breve, esta bienvenida es de veras con mucho orgullo que lo recibimos y con muchas ganas de aprender, como hemos aprendido leyendo sus textos. Sí, entonces, maestro Mauricio, muchas gracias. Gracias. Ahora le damos la palabra al maestro Gabriel Granados Méndez, quien nos presentará el currículum de nuestro conferencista, el doctor Monereo. Adelante, maestro Gabriel, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, maestro Mauricio. Daré lectura a un resumen de la amplia trayectoria del doctor Carles Monereo. Es catedrático de Psicología de Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor en la misma universidad desde hace 35 años, donde imparte asignaturas de grado, posgrado y doctorado. Es coordinador de evaluación auténtica de competencias
y la identidad profesional docente y su formación a través de incidentes críticos. Ha realizado más de 200 publicaciones entre libros y artículos y dirigido 24 tesis doctorales. También ha escrito 2 novelas de relatos cortos. La última es Run Run en mi cabeza. Le encanta México, sus paisajes. Ha visitado desde Mérida hasta Chihuahua y en muchas ocasiones Ciudad de México. Y su gastronomía, en especial el chile en nogada. Y tiene muy buenos y queridos amigos mexicanos que espera poder visitar pronto en persona. Es un honor para todos nosotros que hoy nos acompañe, doctor. Bienvenido. Pues muchas gracias por estas agradables palabras, Gabriel. Y bueno, aprovecho también para decir que, lo digo sinceramente, que para mí es un honor que me hayan invitado a las escuelas normales, las famosas escuelas normales mexicanas, porque ustedes son famosos por la educación que dan y por su trabajo intenso y extenso. Y que lo conozco bien por las amistades que tengo, porque en alguna ocasión he estado en alguna otra escuela en el país, ¿verdad? Bueno, agradecer muy especialmente a la profesora Yolanda Cabrera, ¿no? Por su invitación, sobre la invitación y por la que ella me contactó. También pues a la doctora Guadalupe Ugalde, ¿no? Que yo apoyo a esa iniciativa, y a todos ustedes por estar aquí, por acompañarme. Aquí son las 11 de la noche, o sea que estoy alternando un poco con ustedes, y espero que les interese lo que voy a explicarles, y por supuesto a los estudiantes que nos acompañan, que son el futuro del país y del planeta, no olvidemos. Bien, voy a dar pues inicio a mi presentación. Aquí tengo el PowerPoint que había preparado. Indíquenme, ¿lo ven ustedes bien el PowerPoint? Ahora lo vemos, ya nada más faltaría visualizarlo como presentación en F5 o en la barra inferior. Yo ya lo he puesto como presentación, sí. Ya está puesto como presentación. Igual tarda un poquito. Ok. ¿Lo ven ustedes ahora como presentación? No, aún no. ¿No? No. No, doctor, aún no. Pues vamos a ver. Voy a volver a hacerlo, voy a volver a presentarlo, que antes lo hemos probado y funcionaba bien. ¿No lo están viendo como presentación? No, seguimos viendo una sola diapositiva y a la izquierda la serie de diapositivas. Las otras diapositivas, vale. Sí. Voy a ver cómo voy a hacer. A ver, déjenme pensar. Abajo en la copita. Sí, ya lo sé. Es que lo hago, lo estoy haciendo ya. Lo que ocurre es que no. Lo que ocurre es que por lo que sea no aparece la imagen. No sé por qué no aparece. Debería aparecer. No lo sé. De todos modos, lo que puedo hacer es minimizar esto un poco. ¿Les parece? Sí, está visible, ¿no? Sí, está ahí, es de buen tamaño, es visible para todos. Adelante. Vale, vamos a hacerlo así, si les parece. Y ustedes me indican si todo se ve bien. ¿Sí? ¿Lo están viendo bien así? Sí, así lo vemos bien. Estupendo. Bueno, pues voy a dar inicio a mi presentación. Me han pedido que más o menos durante una hora les comente el tema y luego podríamos tener un debate, unas preguntas. La temática es sobre incidentes críticos y cómo este tipo de eventos, de contingencias que ocurren en las escuelas, en las aulas, desde mi punto de vista son realmente un mecanismo, un dispositivo de formación muy interesante, ¿no? Para la formación de profesionales de la educación en general y en especial para maestros y maestras. El índice que había pensado tiene estos puntos. En primer lugar, me gustaría hablarles un poco de estos incidentes a través de un caso, de un caso real, y que ven un poco cómo un profesor, en este caso novato, va construyendo un poco su identidad. Luego les hablaría de la importancia de los incidentes en nuestra formación y en cómo nos construimos como personas y como profesionales. Y más concretamente comentaré uno de los instrumentos que utilizamos para analizar los incidentes críticos, al que llamamos PANIC. PANIC significa pauta de análisis de incidentes críticos, y hemos utilizado ese acrónimo, ¿no? PANIC, para definirlo. Y les voy a explicar un poco de qué manera utilizamos ese instrumento. En tercer lugar, les hablaré de cuáles son los principales incidentes que tenemos en nuestras aulas. Yo creo que no va a ser muy distinto de lo que ocurre en otros lugares aquí en México. ¿Y de qué manera podemos afrontar esos incidentes? ¿Qué estrategias tenemos para afrontar esos incidentes?
Después hablaremos ya, para ir terminando, cómo formar a los profesores y profesoras, a los maestros y maestras, mediante esos incidentes, para propiciar un cambio de identidad. Yo defiendo que no es suficiente con cambiar los métodos, con cambiar algunas actividades en el aula. Es muy importante que cambiemos la identidad como profesionales. Pues debe ser un cambio más profundo que un simple cambio de prácticas. Y creo que los incidentes son un buen medio para ese cambio integral. Al final, como les decía, tendremos un debate y podremos comentar e intercambiar opiniones. Bueno, aquí tenemos a Sergio. Sergio es un maestro novato. Va a empezar su primer día de clase después de estudiar en una normal, ¿no? Como ustedes están haciendo. Y este es un sistema que utilizamos, muy sencillo, para ver un poco los antecedentes que tiene, en este caso, Sergio, ¿no? Una maestra, un maestro, los antecedentes que tiene antes de llegar a impartir docencia, ¿no? A ser profesor, a ser maestro. Perdón, doctor, que me interrumpa. Es que sí. no han corrido las diapositivas. No sé no si corren. pudiera señalar en la que... Ahí está. Perdón. Ahí está. Vale. Está. Perdone. Entonces debo ponerlo en este sentido. Es que estaba en modo presentación y como ustedes no lo ven, de acuerdo. No, les estaba diciendo esto, ¿no? Que este es un sistema que utilizamos y en este caso sería este maestro, Sergio, que es un maestro novato, y es muy sencillo, ¿no? Como ven, son unas curvas y en cada una de las curvas le pedimos a la persona, al estudiante, que sitúe cosas que recuerde, situaciones que recuerde, que fueron para el estudiante muy impactantes, emocionalmente impactantes, y que explicarían un poco por qué quiso ser maestro, por qué quiso ser maestra. En la parte de arriba le pedimos que ponga en cada una de las curvas recuerdos impactantes que tengan que ver con aspectos positivos, y en la parte de debajo aquellas situaciones incidentes o situaciones impactantes que tengan que ver con aspectos negativos. En este caso, Sergio nos explicaba esto, nos explicaba que siempre fue muy estudioso, muy aplicado en la escuela, de niño. Luego tuvo problemas de bullying. Algunos compañeros le acosaban porque él le veían un poco flojo, un poco debilucho, etcétera, ¿no? Y tuvo algunos problemas en la escuela en este sentido. Estos problemas hicieron que Sergio pensara en que quería ser maestro. Y lo quería ser, dice él, para ayudar a niños que lo pasaron mal, como él un poco lo pasó mal en la escuela. Luego se trasladó a la capital para estudiar y le costó bastante, bueno, aquí pone apartarme, está mal, adaptarme, debería poner adaptarme. Le costó bastante adaptarse a la ciudad y a todo lo que supone una gran ciudad, ¿no? Finalmente estudió magisterio y la verdad es que destacó porque tenía muy buenas calificaciones, tenía muy buenas notas y ha llegado el momento de su primer día de clase. Este sistema, como ven, este gráfico de la trayectoria, de los antecedentes de Sergio, bueno, es interesante para entender un poco cómo luego Sergio se va a posicionar, se va a situar como maestro. Y bueno, vemos un poco su primer día de clase. Y aquí vemos, bueno, qué pasa desde el principio y cómo va desarrollándose esa clase, ¿no? Piensa Sergio en su primer día de clase. Mi primer día y solo ante el peligro. Voy a probar lo que aprendí en la facultad, en este caso en la escuela normal, ¿no? Lo que aprendí. Aprendizaje cooperativo. Seguro que les gustará trabajar en equipo. Como ven, Sergio es un poco novato, inocente, porque a los estudiantes de entrada no les gusta trabajar en equipo. Pero él piensa que les va a gustar eso de la cooperación y de trabajar cooperativamente. Lleva unas semanas trabajando en grupos y se da cuenta que los estudiantes no avanzan, van lentos, no están motivados. Piensa, no saben trabajar en grupo, vamos lentos y no parecen estar muy motivados con esto de los trabajo en grupos. Tiene un problema. Llega un momento en que una de sus alumnas, levanta la mano en clase y se queja de eso. Dice, profesor, de este modo, de la forma en que estamos trabajando, avanzamos muy poco en la materia. Además, en algunos equipos solo trabajan algunos alumnos y los otros no hacen nada. Esto es un incidente, como ven, una cosa que le pasa a Sergio. Ante ese incidente, Sergio opta por tirarse para atrás y no seguir con la innovación. Dice, bueno, como parece que prefieren el trabajo al estilo tradicional, el examen se basará en los apuntes que a partir de ahora daré en clase. Nosotros a esto le llamamos el síndrome de saquen el libro de texto. El profesor dice, bueno, voy a volver a lo tradicional, a lo que sé, a lo que me da seguridad y voy a dejarme de inventos y de cooperación y de innovaciones. Una lástima, ¿no? Porque Sergio ahora se va a convertir en un maestro probablemente más tradicional, más convencional
y que no quiere ya volver a experimentar eso, según él, porque los estudiantes pues, no lo entienden, no entienden ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, es un posible caso al que luego volveremos para analizar un poco qué podríamos hacer ante eso, ¿no? Ante la situación de Sergio. Decir, bueno, ahora voy a tener un problema porque esto estaba pensado para que fuera dinámico, pero bueno, ya lo pondremos. Decirles que en general cuando hablamos de incidentes, nos referimos, digamos, siempre a situaciones que de alguna manera suponen desequilibrio emocional. Como ven aquí, un poco aquí están las distintas cosas que pasan en un aula. Y estas cosas las podríamos definir o distinguir según el impacto emocional que tengan, que pueden no desequilibrar emocionalmente al maestro o desequilibrarlo, y según también las expectativas que tenga el maestro. Su expectativa puede ser que esto que pasa es usual, es lo que espera que ocurra, o sin embargo es algo que le sorprende y que es inesperado. A partir de esas dos variables podemos distinguir 4 tipos de cosas que pasan en un aula, ¿no? Unas son aquellas que no desequilibran al profesor, al maestro, y que además el maestro ya las espera, que son las rutinas. El maestro cuando llega a la clase siempre hace un conjunto de cosas y de alguna forma ya espera que los alumnos también se comporten de una determinada manera, ¿no? Y los maestros veteranos aprenden muchas rutinas en las que basan su trabajo. Un segundo tipo de situaciones son aquellas en las que al profesor le puede sorprender algo, pero sin embargo eso que le sorprende no le desequilibra emocionalmente. A eso le llamamos evento. Un evento puede ser positivo o negativo. No sé, por ejemplo, pues el profesor observa que hay un alumno o una alumna que siempre se sienta al fondo de la clase y que parece que no le hace mucho caso o está con el celular, etcétera, ¿no? Pero un día ese alumno o esa alumna le hace una pregunta realmente interesante, relevante, y se queda muy sorprendido el profesor, ¿no? No esperaba eso. Es sorprendente que ese alumno que pensaba que realmente no seguía la clase o que no estaba motivado, sí que la sigue. Eso podría ser un evento. También podría ser al revés, ¿no? Yo explico a veces que nuestros alumnos preferidos, los fans nuestros, se sientan delante, ¿no? Y parece que nos siguen en nuestro discurso. Pero a veces también nos hacen preguntas que nos sorprenden, en este caso en un sentido negativo, ¿no? Pensamos que estos alumnos siguen muy bien las clases y, sin embargo, la pregunta a lo mejor nos demuestra que no es así o que no han entendido nada. Bueno, son, como ven, eventos, pero que no nos desequilibran emocionalmente, quiero decir, que no nos hacen cambiar, de alguna manera. En cambio, hay otros 2 tipos de situaciones que sí nos obligan a cambiar, ¿no? Una son los conflictos. Un conflicto es algo que nos desequilibra emocionalmente. Sin embargo, el problema es que muchas veces lo esperamos, el conflicto. Es algo que nos ocurre con frecuencia. Sabemos que ese alumno nos va a importunar, sabemos que esa alumna va a estar con el celular, sabemos que esos 2 alumnos se van a discutir y, sin embargo, no sabemos exactamente qué hacer ante eso, ¿no? Sabemos que los alumnos no van a leer lo que les pedimos que leyeran, no van a traer las tareas hechas. Y todo eso es un conflicto que se va produciendo día tras día y que, sin embargo, nos consume, pero sobre el que no sabemos cómo actuar. Esos conflictos a veces desencadenan precisamente otro tipo de situaciones a las que precisamente llamamos incidentes, ¿no? Un incidente sería esto que tienen en este cuadro de aquí arriba, ¿no? Un incidente sería un suceso destacado que ocurre en el tiempo de una forma bastante acotada y que se produce de una manera imprevista, ¿no? Y es crítico porque nos pone en crisis, ¿no? Un incidente es una situación que nos pone en crisis, nos pone contra la pared. Y como maestros, como maestras, nos obliga a cambiar, desestabiliza nuestra identidad profesional. Son situaciones en las que, en algún caso, algunos maestros han optado por dejar su profesión por culpa de esto, ¿no? De esta situación. Es interesante observar que en estos momentos estamos sufriendo un incidente a nivel planetario, ¿no? La COVID, el coronavirus, nos ha propiciado muchas situaciones de incidentes. En realidad, muchos profesores y profesoras han dejado su trabajo, su profesión, por culpa de no saberse adaptar, por ejemplo, al trabajo online, ¿no? O, bueno, o por situaciones, o sabemos que muchos niños y niñas han dejado de aprender, etcétera, por el hecho de estar confinados y no tener en casa las condiciones ni tecnológicas ni de clima para seguir aprendiendo. Bueno, no es el tema de hoy y quizás en la conversación podemos hablar de ello, pero yo creo que también esta pandemia nos está ofreciendo oportunidades de aprendizaje interesantes. Como todo incidente crítico, ofrece la posibilidad de aprender de lo que está pasando y ojalá aprendamos algunas lecciones para el futuro.
¿no? Con esta crisis. Bueno, la idea entonces es cómo utilizar estos incidentes que a todos los maestros, maestras, profesores, profesoras nos ocurren, o nos han ocurrido en el pasado, cómo aprovecharlos para mejorar nuestra profesión, para formarnos, en definitiva. Y esta es un poco la propuesta que les hacía, ¿no? Bueno, una pregunta sería, entonces, ¿cuáles son los principales incidentes, ¿no? ¿Cuáles son las principales situaciones que se producen y cómo afrontar estas situaciones? En general, podríamos hablar de que para afrontar estas situaciones, nosotros hablamos de 3 tipos de estrategias, ¿no? Estrategias que serían antes de que ocurra la situación, estrategias preventivas. Sabemos que en clase nos pasa determinada cosa, ¿no? Sabemos que hay unos alumnos que siempre llegan tarde o que se ponen a comer en clase o que son impertinentes, etcétera. Y podemos pensar en estrategias para prevenir esas conductas. También existen estrategias de resolución local. Eso significa que son estrategias para el momento, in situ. Un alumno en clase nos insulta o nos falta el respeto y debemos actuar de forma inmediata, ¿no? Ante esta situación. Esta sería una estrategia de resolución local. Son estrategias, por lo tanto, que sirven para solventar el problema en el aquí y ahora, cuando se producen. Y finalmente tendríamos estrategias innovadoras. Las estrategias innovadoras son estrategias que son a posteriori, que las podemos tener en cuenta después de que ha pasado el incidente y que a veces suponen un cambio bastante estructural, bastante importante en lo que hacemos en las aulas. Por lo tanto, a veces estas estrategias suponen una mejora innovadora para el centro, para el profesor, la profesora, el maestro, pero incluso para el centro. Bueno, en nuestros estudios sabemos que hay 6 grandes tipos de incidentes que se producen en todas las aulas, yo diría que del mundo, y además las pudimos ordenar un poco en cuáles eran las más frecuentes y sobre qué temas. Hay diferencias según la edad de los alumnos, pero en general la primera, la que produce más incidentes, es el incumplimiento de normas, la falta de disciplina en el aula. Eso es más importante en enseñanza media, en general, menos, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, pero en enseñanza media es bastante más, es de las cosas más frecuentes. Ante esta situación, bueno, pues hay problemas, como les decía, de disciplina, ¿no? ¿Qué estrategias podemos utilizar? Voy a comentar un poco rápidamente por encima algunas de las estrategias, luego si quieren podemos profundizar en alguna de ellas, pero diríamos, como decía antes, que pueden haber estrategias de tipo más preventivo, otras de tipo local cuando se produce el problema y otras que suponen un cambio más estructural, ¿no? Un alumno en clase, como les decía antes, nos insulta. ¿Qué podemos hacer entre eso, no? Bueno, entonces yo creo que una posibilidad sería, al inicio de cualquier asignatura, de cualquier curso, consensuar con los estudiantes unas normas de conducta, pero que los estudiantes participen de esas normas. Entonces digan si se puede o no utilizar el celular en clase. ¿Qué ocurre si un estudiante le falta respeto a otro compañero o al profesor? ¿Qué pasa si los estudiantes llegan tarde a clase? También puede haber algunas normas para los profesores y profesoras. ¿Qué pasa si una profesora o un profesor no ha explicado bien un tema? Etcétera. Por lo tanto, se trata de consensuar unas normas entre todos al principio del curso y firmarlas. Yo soy partidario de que todos las firmemos y las ponemos allí en la pared. De tal manera que eso es lo que rige nuestra conducta. Y si un alumno incumple alguna de estas normas, pues ya sabe a lo que se atiene, pero no se puede quejar porque él firmó esas normas. Están firmadas por todos. El profesor también puede incumplir alguna norma, y también tendrá que, de alguna manera, que ser penalizado de algún modo y hacer algo que se consensuó. En cambio, el tipo de estrategias más in situ serían cómo autorregular y negociar las situaciones, ¿no? Cuando se producen. Por ejemplo, si un alumno nos insulta en público, todo lo que se produce en público debe responderse en público. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tendría que hacer ese profesor, desde luego, es no entrar en ese juego, no enfadarse mucho, no perder el control, sino que decir, uy, 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 esto que me has dicho, me parece que hoy estás muy nervioso, muy nerviosa, seguro que no piensas eso. Vamos a hacer una cosa, sal un momento de clase, no te echo de clase, solo quiero que salgas un momento porque estás nervioso. Sal un momento y cuando te tranquilices, cuando tú quieras, vuelves a entrar, ¿vale? Y luego después de clase hablamos tú y yo un rato. Pero no pasa nada, no pasa nada ya. Todos tenemos un mal día. Esta sería, por ejemplo, una manera, ¿no?, de negociar, de regular la conducta. Todo eso lo deberíamos entrenar, nos deberíamos formar en este tipo de situaciones. Recordemos que un maestro, una maestra, sobre todo una actriz, un actor, que de alguna manera interpreta un libreto, un texto, ¿no? Y que nuestro destinatario, nuestro auditorio, los alumnos, son lo más importante. Por lo tanto, nosotros nunca tenemos que rebajarnos, ponernos a la altura de un alumno agresivo, sino que nuestra acción siempre es a favor del alumno, siempre a favor.
¿Qué sería un plan normativo de centro? Pues finalmente, si se producen estas situaciones, a nivel de lo que sería el reglamento de centro, o no sé cómo le llaman ustedes, en España le llamamos el reglamento interno de centro, pues se puede hacer un ajuste de las normas, que toda la comunidad educativa conozca las normas, qué ocurre cuando hay un determinado comportamiento. Y esto lo saben los padres, los alumnos, los profesores, las profesoras, y es algo consensuado por todos. Motivación, bueno, lo mismo, ¿no? Este sería el segundo punto en el que hay más incidentes, la motivación. Los alumnos no encuentran sentido o encuentran aburridas las clases. ¿Qué podemos hacer ante eso? Pues también, de nuevo, ¿no? Existirían estrategias preventivas que serían, bueno, identificar las necesidades e intereses de los alumnos, ¿no? Los alumnos tienen muchos intereses, pues desde las series de televisión, algunas que tienen un sentido histórico, hasta la música, pasando por la moda, pasando por los influencers, por ejemplo, etcétera, etcétera. No quiere decir que esos temas nos permitan tratar todos los contenidos del currículum, pero bueno, en muchos casos se podría entrar por ahí, ¿no? Se podría entrar a partir de esos intereses, de esas necesidades, en muchas cuestiones. Un tema, una estrategia más, digamos, in situ sería ofrecer alternativas, ¿no? Opciones. A los alumnos siempre les motiva mucho que les des oportunidades de escoger, de elegir. Por lo tanto, si tú estás explicando un tema y ves que no hay una conexión, lo que puedes hacer en un momento determinado es ofrecerles opciones y decirles, bueno, ¿qué prefieren que explique? ¿Esto, esto o esto? ¿Qué les interesaría más? ¿Por qué les interesaría más? O el próximo día traigan ustedes sobre ese tema aspectos que les pueden interesar tratar en la clase. Y lo trataremos entre todos. Otras opciones puede ser, por ejemplo, que los alumnos puedan ser evaluados de formas distintas, según sus preferencias o según sus posibilidades. O, por ejemplo, que existan alumnos que en una materia que es opcional, pues para aprobar solo necesiten simplemente hacer un resumen. Sin embargo, si quieren sacar mejor calificación, tienen la opción de hacer un trabajo, de hacer un proyecto, etcétera, etcétera. Todo lo que es la opcionalidad mejora la motivación, y permite además ajustar, personalizar, individualizar la enseñanza. Un tercer aspecto ya más innovador sería centrar la asignatura en proyectos además auténticos, de esos que también se llaman proyectos servicio, ¿no? Donde los estudiantes, además de aprender, se dedican a resolver un problema o una necesidad, pues, de la población, de la comunidad donde viven, de la propia escuela, y por lo tanto lo que hacen es útil para otras personas, que puede ir desde en tu pueblo, pues poner esos códigos QR en algunos monumentos que nadie conoce o en algunas fuentes para decir que se puede beber esa agua, etcétera, etcétera. Y cuando vengan visitantes, pues que puedan mirar a través de ese código QR qué es ese monumento, qué tipo de agua es esa, qué tipo de flora hay, etcétera, etcétera. Eso podría ser, por ejemplo, un proyecto útil, ¿no? O hacer una campaña de alimentos para personas necesitadas, o no sé, o elaborar una guía para que los abuelos y las abuelas puedan utilizar YouTube, no sé, etcétera, ¿no? Proyectos que permiten el aprendizaje, pero que además son útiles. El tercer tipo de situaciones que producen más incidentes son los contenidos. Y en este caso, los alumnos tienen dificultades para comprender determinados contenidos, ¿no? Aquí, de nuevo, pues, lo preventivo sería identificar qué saben los alumnos sobre un tema para tratar de digamos, vincular, ¿no? Relacionar lo que vas a explicar con esos conocimientos previos. Eso es un tema conocido. Aspectos más de in situ, de estrategias locales in situ, serían, pues, ilustrar, ejemplificar lo que estoy diciendo en todo momento y preparar ejemplos que permitan que los alumnos vean lo que digo a través de esas ilustraciones. Y otra fórmula más innovadora sería utilizar, pues, la evaluación, el trabajo por carpetas o portafolios, ya conocerán muchos de ustedes, donde los estudiantes deben recoger evidencias para demostrar su aprendizaje. Los otros tres tipos de problemas más habituales tienen que ver incidentes con la evaluación. Por ejemplo, cuando los alumnos son mayores, en bachilleratos y universidad, este es el punto donde hay más incidentes en relación a la evaluación. Los métodos de enseñanza y los conflictos que se producen entre alumnos especialmente. Ahí tenemos, pues, por ejemplo, todo el tema de cómo evaluar competencias, ¿no? O en métodos, toda la cuestión de cómo trabajar con las TIC y online, una cosa que hemos tenido que hacer con la pandemia y que a muchos de nosotros nos ha complicado bastante la existencia, ¿no? Porque no somos suficientemente habilidosos y competentes en el uso de las tecnologías. Y en cuanto a conflictos, por ejemplo, los acosos, ¿no? El bullying, a veces también el bullying a través de medios informáticos, etcétera, ¿no? Las denuncias, ¿no?
De nuevo, todos estos temas podríamos, digamos, afrontarlos a través de estrategias, como les decía, más preventivas, más locales, más inmediatas o más innovadoras que suponen un cambio estructural. Por ejemplo, en la evaluación, consensuar las rúbricas de evaluación. Creo que cada vez más con los estudiantes, y especialmente estudiantes que van a ser maestros y maestras, es importante enseñarles cómo participar en la propia evaluación. Los estudiantes tienen derecho, además, no solo a saber cómo se les evalúa, sino yo creo a participar en esa evaluación. Por lo tanto, que den ideas para mejorar esas rúbricas, sientan que el uso de los instrumentos de evaluación son justos y están bien elaborados. Y además eso nos ayuda a que cuando estos estudiantes sean evaluados, pues sus quejas sean relativas, porque también han participado en esos instrumentos de evaluación. Por lo tanto, esos instrumentos son compartidos. Luego está, claro, el uso de pruebas más auténticas, de nuevo, ¿no? Más competenciales, pruebas vinculadas con problemas de la vida real. Por ejemplo, el que un maestro o una maestra vea un vídeo donde hay un incidente crítico en el aula y diga qué haría y cómo lo haría, puede ser claramente una prueba auténtica, ¿no? Un tipo de evaluación auténtica de su competencia. Finalmente, pues proyectos vinculados a la evaluación para aprender, ¿no? Proyectos, por ejemplo, donde se trabaje mucho la idea de que los alumnos también deben saber evaluar y deben saber hacerse preguntas y deben darse cuenta de cuando una pregunta es una buena pregunta para evaluar algo o no. Me gusta mucho la idea de aprender a evaluar la evaluación. Los maestros y maestras debemos evaluar nuestras evaluaciones para ver si son correctas, si son fidedignas, si son fiables, etcétera, ¿no? En cuanto a los métodos, de nuevo, ¿no? Pues iría desde lo preventivo, que sería identificar las preferencias de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en nuestros futuros maestros y maestras, podríamos invitarles a que buscaran en Internet distintas metodologías de trabajo y nos propusieran cuáles les parecen a ellos que les ayudarían más a aprender mejor. Y nosotros, como profesores de ellos, utilizar esas metodologías. Por lo tanto, de nuevo, la participación de los alumnos casi como socios de nuestras clases, ¿no? De nuestra enseñanza. Luego estaría el tema de, pues eso, de ser capaz, digamos, de variar y ajustar las metodologías. Últimamente he hablado bastante del profesor híbrido, en el sentido de que la pandemia también nos ha enseñado que a partir de ahora los maestros y maestras debemos saber cuándo es importante que la enseñanza sea presencial, en clase, cuándo puede estar bien una enseñanza online y cuándo podemos hacer enseñanzas mixtas, ¿no? Donde por una parte los alumnos leen o miran o consultan algo en Internet y luego en clase, de forma presencial, lo trabajamos. El profesor del siglo XXI debe ser un profesor o una profesora que sepa cuándo y por qué utilizar cada uno de estos entornos de aprendizaje. Y en qué situaciones es mejor, como les decía, pues hacerlo online y en cuáles es importante hacerlo cara a cara. Y este es un reto que tenemos ahora. Finalmente, bueno, pues también pensar en métodos que se repitan en espiral, en el sentido de que yo creo, por ejemplo, que hay 3 métodos reina, ¿no? Cuando se enseñan y se evalúan competencias, que son el análisis de casos, la resolución de problemas y los proyectos, especialmente aquellos proyectos que les he dicho antes de aprendizaje-servicio, ¿no? Entonces, estos métodos se pueden ir repitiendo, ¿no? A través de los distintos cursos formativos y utilizarlos de una manera cada vez más profunda, ¿no? Pero son métodos que dan mucho juego y tienen muchas posibilidades de diversificación. En cuanto a los conflictos, de nuevo hablaríamos de reglamentos de conducta consensuados, de estrategias más in situ que impliquen contención del alumno, regulación emocional de nosotros mismos, ideas que te tienes que decir, maneras de dialogar que tienes que utilizar. Todo eso se puede y se debe aprender. Los maestros y maestras debemos aprender formas de dialogar en clase. Cómo dar ayudas más cálidas a los estudiantes cuando tienen problemas o cómo dar ayudas más vinculadas a contenidos para que el estudiante avance. Aquí no nos da tiempo de hablar del tema, pero bueno, existen publicaciones que hablan un poco de eso, ¿no? De lo importante que es el diálogo educativo y cómo regular ese diálogo para regular las emociones en clase y los aprendizajes. Finalmente, ante situaciones que escapan a lo que sería puramente lo educativo, no sé, situaciones delictivas, situaciones de acoso, denuncias, todo eso, los centros deberían tener protocolos de intervención para cada una de estas cosas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando pasa una determinada conducta? Cuando 2 alumnos, por ejemplo, se agreden físicamente en clase, ¿qué hacemos? Y todos los maestros y maestras de esa institución deberían tener un protocolo parecido que de alguna manera les dijera qué tienen que hacer primero, segundo, tercero y cuarto. Y que no ocurra que por no tenerlo algún profesor, algún maestro, alguna maestra actúe de una forma inadecuada ante situaciones que pueden ser de riesgo realmente, ¿no?
Bueno, como veis, son algunas ideas sobre situaciones muy típicas, ¿no? que se producen en las aulas. Si seguimos avanzando, claro, el problema es que formar, cambiar a los maestros y a las maestras no es tan fácil, ¿no? Y aquí hay algunos de los obstáculos que tenemos para el cambio, ¿no? Que solemos tener para el cambio en las escuelas. En primer lugar, porque a pesar de la formación, está claro que somos bastante aún objetivistas. Quiero decir que, de alguna manera, los enfoques de la enseñanza aún están muy centrados en, bueno, pues enseñar unas cosas que deben aprenderse repitiéndolas y después reproduciéndolas en una prueba. Entonces, estas visiones más convencionales, más tradicionales, están basadas en una idea, en una epistemología que dice un poco que la realidad es, y hay realidades que son la verdad. Y, por tanto, la verdad es fija y no se discute. Y hay verdades que deben enseñarse, ¿no? Y entonces, claro, estos enfoques dificultan, como os decía antes, pues una enseñanza más consensuada, más constructiva, más participativa, más subjetiva, ¿eh? Debemos resistirnos, ¿no?, a esas concepciones que tenemos también los maestros y maestras, ¿no?, por nuestra educación muchas veces, ¿no? Luego falta una cultura docente, especialmente en los centros educativos. Cuando entras a un centro educativo aún faltan pocos sistemas en los que haya una acogida del nuevo profesor, del nuevo maestro, que haya un sistemas para socializar al maestro, que, por ejemplo, durante un tiempo pues tengas asignado un compañero que te presenta al centro, que te acompaña a las clases, que incluso asiste contigo a algunas clases, que te explica lo que hace el centro en estos temas, que te da materiales, es decir, que te ayuda a introducirte en tu profesión. Luego está todo el tema del descrédito de las reformas políticas. Este es otro problema, ¿no? Estamos acostumbrados a que cada tiempo, cada nuevo político que gana las elecciones cambie el sistema educativo del país, y muchos maestros y maestras ya han decidido, en fin, no hacer caso de esas reformas, ¿no? Esto es otro problema. Realmente deberíamos intentar que las personas que estén al mando de estas políticas pues sean personas que entiendan de educación, que conozcan la educación y que sean capaces de aportar soluciones interesantes, ¿no? Luego, la poca cultura colaborativa entre profesores y profesoras. Ahora mismo, con la pandemia, existe la oportunidad de que muchos maestros y maestras han elaborado materiales interesantes, por ejemplo, a través de Internet, utilizando las tecnologías. Y sería relativamente fácil hacer un archivo, una especie de depósito donde los maestros y maestras pudieran compartir sus materiales, sus recursos, las cosas que han hecho. Pues es muy difícil. Es muy difícil en nuestra profesión. Muchos maestros y maestras consideran que si no lo hacen ellos, ese material, pues no lo sienten propio, no lo sienten suyo y no lo utilizarían bien o no querrían utilizarlo. Y eso es un problema, ¿no? Si fuéramos capaces de colaborar más entre nosotros, los equipos docentes, solo en un curso podríamos elaborar un montón de materiales que compartir. Quizás deberíamos empezar a plantearlos, ¿no? Y luego la existencia de una carrera docente, ¿no? Pues en general se es docente toda la vida y no se cambia mucho en lo que haces en el día a día, y en cambio tendríamos que empezar a plantearnos, por ejemplo, que no puede ser lo mismo que haga un maestro o una maestra con un joven, ¿no?, con 25 años, que un maestro o una maestra que ya tiene los 45 o los 50, ¿no? Entonces, pensar un poco en distintas formas de participar, ¿no?, en la escuela, en los centros educativos, etcétera. El tercer punto habla del coste del cambio. Tampoco muchas veces nos damos cuenta de que para un maestro o una maestra cambiar sus formas de trabajar en el aula suponen incidentes, suponen una situación de inseguridad, de vulnerabilidad, ¿no? Es un riesgo que deben tomar. Y eso hace pues que no se atrevan a innovar. Para innovar uno tiene que tener la seguridad de los compañeros, el apoyo de la institución, el apoyo de la investigación, que diga que eso es mejor que otra cosa. Muchos maestros tienen además una cierta disonancia, ¿no?, en el sentido de que ellos saben y han estudiado que deben trabajar de otra manera en clase y, sin embargo, no se atreven a hacerlo porque son inseguros, porque no quieren ser criticados por los compañeros o por los padres. Todo eso requiere que cualquier cambio tiene un coste, y ese coste debemos, de alguna manera, ayudar a que se produzca, ¿no? Porque si no, difícilmente cambiaremos. Y luego está todo el tema de los incentivos, ¿no? ¿Para qué voy a cambiar?, dicen los maestros y las maestras. Si mi trabajo no está reconocido, si no hay promociones, si no voy a mejorar mis condiciones de trabajo, si no me van a acreditar, no voy a ganar más dinero. Deberíamos pensar en todo eso, ¿no? Deberíamos pensar en cómo incentivar a los profesores y profesoras que realmente hacen cambios, que innovan, que quieren mejorar. Y, por lo tanto, deberíamos reconocérselo, deberíamos promocionarles, deberíamos dejarles que escojan el aula o el horario a estos profesores. Deberíamos darles una pequeña satisfacción y que vayan tres
3 o 4 días a una no sé, conferencia, a unas jornadas que se hacen pues, no sé, en Perú y que luego nos las cuenten cuando regresen. Deberíamos, de alguna manera, apoyar y reforzar a aquellos maestros y maestras que realmente son vocacionales y que hacen bien las cosas. Yo creo que eso es importante. Finalmente, hay una formación inadecuada. En general, la formación de los maestros y maestras se ha basado mucho en conocimientos conceptuales y técnicos, pero poco en términos de competencias y especialmente en términos de aspectos emocionales. Estas dos cosas las hemos olvidado bastante, ¿no? Formar en competencias y en emociones, en regulación de las emociones. Y desde mi punto de vista, eso es necesario para un cambio integral, para un cambio de identidad profundo. Construir a un maestro o una maestra es construir una identidad profesional. Y esa identidad tiene conocimientos conceptuales, pero también procedimentales, pero especialmente también emocionales, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con qué significa para mí enseñar, cómo voy a enseñar y cómo me voy a sentir enseñando, ¿no? En este sentido, y desde nuestro punto de vista, como veis aquí están las principales formas más o menos de formación. Las que de color blanco son formas en las que se privilegia la adquisición de conocimiento más que la solución de incidentes y problemas. Hay una cierta distancia emocional, no hay una implicación emocional del que se está formando, y en algún caso es muy transmisivo y en otros son más construidos con los alumnos, co-construidos, que serían las de la parte izquierda. Como veis, en la parte izquierda estarían esos de color blanco que implican formas de enseñanza quizás un poquito más tradicionales, como son la instrucción directa, la enseñanza por descubrimiento, la negociación, el modelado. No digo que sean malos métodos de formación, pero son insuficientes desde mi punto de vista, son incompletos, ¿no? Los que están en color púrpura, en color lila, violeta, serían aquellos que tienen más que ver con intercambio de prácticas, por ejemplo, de los profesores que se explican lo que hacen en sus aulas, o analizar la propia práctica o colaborar en la innovación. Son procedimientos interesantes, pero yo creo que aún pecan de no implicar emocionalmente suficiente al que se está formando. Por eso mi propuesta sería, ¿por qué no utilizamos los incidentes, sobre todo, como también una manera de formar? Porque eso implica que el que se está formando se implique más emocionalmente en lo que está pasando, ¿no? Esa implicación, claro, a través de incidentes puede ser de muy distinta manera. Aquí tenéis un poco la distinta intensidad emocional según si los incidentes son muy cercanos a ti o muy alejados de ti. Si, por ejemplo, yo trato de formar a través de un incidente que le ha pasado a otro o como estoy haciendo ahora, ¿no? A través de un caso como este profesor Sergio, que os estoy diciendo, claro, aquí el impacto emocional es menor porque, bueno, es un caso teórico que está bien, tiene interés, pero que de alguna manera no me implica a mí personalmente. Sin embargo, en el resto, como veis, en el resto de continuo, si yo, por ejemplo, los incidentes dramatizados, a mí me gusta mucho utilizarlos en clase, ¿no? Tipo role-playings o situaciones parecidas, donde los estudiantes, pues unos estudiantes hacen de alumnos que están con el celular, y hay otro estudiante que les llama la atención, hay otro que se queja al profesor porque estos están con el móvil, con el celular, etcétera. Y entonces hay otro que hace de profesor. Entonces se producen situaciones dramatizadas, teatralizadas, donde los estudiantes actúan o como maestros o como alumnos e intentan ante los compañeros mostrar cómo actuarían ellos, ellas, ante una situación parecida. Bueno, el uso, digamos, de incidentes, ya sean teatralizados, ya sean a través de vídeos, de videocasos, etcétera, de películas, ¿no? De films, películas donde tomamos algunas partes de esa película donde se producen incidentes en temas educativos, pueden ser unas buenas maneras de que los estudiantes aprendan a manejar estas situaciones. Luego, claro, están los incidentes que nos han pasado a nosotros. Las prácticas que hacen los futuros maestros y maestras son muy importantes para eso, ¿no? Recoger los incidentes que han vivido durante sus prácticas, en propia carne o quizás en la carne de sus tutores o tutoras, y analizar esos incidentes en clase. Eso me parece que pueden ser interesantes. Claro, el último sería incidentes inducidos. Esta es una práctica que yo he utilizado en algún momento, pero tiene su peligro, ¿no? Pero bueno, consiste en que se crea un incidente en el aula, en tu clase, y los estudiantes piensan que ese incidente es cierto, aunque en realidad está amañado, ¿no? Está preparado. Es una especie de broma, ¿no? De simulación. Pero los estudiantes piensan que eso que está pasando es real y actúan en consecuencia. Este tipo de incidentes se deben utilizar poco porque tienen problemas deontológicos, no éticos. Pero bueno, a veces en algunas circunstancias con alumnos mayores, adultos y controlando la situación pueden ser interesantes, ¿no?
Por ejemplo, yo los he utilizado cuando hablo de la integración del el alumno con un problema, con un hándicap. Pues suelo tomar a un alumno que he preparado yo y que levanta la mano en clase y me dice, bueno, todo esto que estás diciendo de integrar a los alumnos con déficits y tal está muy bien, pero se nota que tú no tienes experiencia como maestro porque ya me gustaría verte a ti en una clase donde tienes a 2 o 3 alumnos con estas deficiencias. ¿Qué harías tú? Este alumno está preparado. Entonces yo digo, bueno, sí, pero se pueden hacer cosas. Entonces hay uno que salta a lo mejor y apoya a ese compañero, ¿no? Y dice, es que tiene razón el compañero, profesor, porque la teoría está muy bien, pero luego cómo te manejas en un aula donde tienes no 1, sino 3 o 4 alumnos que tienen serias dificultades. Entonces se produce, digamos, rápidamente una especie de debate real en la que unos apoyan a ese alumno y otros apoyan, en este caso, la posición del profesor. Bueno, este tipo de situaciones se pueden crear, como decía antes, para hablar de las emociones y para hablar de las situaciones que nos pueden crear cosas parecidas, ¿no? Bueno, volviendo un poco, para ir acabando poco a poco ya, volviendo un poco al caso de Sergio, nosotros en nuestro trabajo hemos utilizado mucho esa pauta que os decía de análisis de incidentes críticos, que llamamos PANIC. Esa pauta consta de estas partes, básicamente, en primer lugar, describir y analizar lo que ha pasado, el incidente. Entonces, describimos un poco los antecedentes. Antes de esto, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cosas pueden explicar que se haya desencadenado este incidente? Muchas veces el incidente solo es la punta de un iceberg, ¿no? Después de un conflicto latente, en un momento determinado ese conflicto se dispara y se produce un incidente. Después estaría describir el incidente, lo que ha pasado de una forma hasta cierto punto al máximo de objetiva. Luego analizamos los actores que intervienen en este incidente. ¿Qué personas han estado implicadas en el incidente? Cada uno de ellos. Como veis, les llamamos actores. Y de cada uno de estos actores intentamos ver cómo explican lo que ha pasado, qué concepción tienes del incidente, cómo se han sentido respecto al incidente y qué estrategias han utilizado para hacer frente a ese incidente. Esta ha sido una primera parte, como veis, de descripción y análisis, y una segunda en la que ya intentamos intervenir, ¿no? Sería, bueno, ¿y cómo vamos a intervenir ante cada uno de estos actores? Pues sobre qué intervenir con el actor 1, cómo intervenir con ese actor y cómo sabremos que nuestra intervención tiene efectos positivos, indicadores de cambio. En el ejemplo que hemos visto de Sergio, recordáis, ese profesor que les propone a sus estudiantes trabajar en grupos cooperativos y que los estudiantes no saben y se quejan, este podría ser el análisis, ¿no? Antecedentes. En el caso de Sergio, ¿no? Pues los estudiantes es la primera vez que realizan grupos cooperativos y Sergio no ha contemplado muchos requisitos. No puedes empezar a trabajar en grupos cooperativos de la noche a la mañana sin una preparación de los estudiantes. Por ejemplo, que conozcan el método, que los estudiantes tengan habilidades cooperativas, que decidas a quién pones con quién. No puedes dejar que los estudiantes se junten con quien quieran en los grupos cooperativos. ¿Qué roles van a ejecutar en el grupo? ¿Cómo distribuir los roles en el grupo? Si el grupo o el equipo va a hacer un contrato de actividad entre ellos, donde se definan bien los deberes y los derechos de cada uno de los miembros, cómo se entregarán el trabajo y de qué forma se evaluará. Claro, todo eso es necesario y no parece que Sergio lo haya hecho. Por lo tanto, Sergio les propone hacer grupos de la noche a la mañana a los estudiantes que nunca han trabajado de forma cooperativa, pues claro, se quejan, unos trabajan más que otros, en fin. Descripción de lo que pasa. Quejas de los alumnos por la lentitud en avanzar los temas y la falta de implicación. Entonces, actores que intervienen. Sergio. ¿Qué concepción tiene Sergio? Sergio pasa de unas expectativas muy altas, les encantará eso de la cooperación, a otras muy bajas, ¿no? No saben trabajar en equipo, se quejan. Culpa a los alumnos de resistirse al cambio, ¿no? Y hay un aprendizaje negativo de Sergio. Sergio considera que esto de la cooperación no funciona. Le dijeron en sus estudios, en la normal, que esto iba muy bien y, sin embargo, para él ha sido un fallo, ¿no? Una catástrofe y nunca más va a utilizar el sistema cooperativo de enseñanza, ¿eh? Sentimientos de Sergio, pues frustración, inseguridad. Estrategia, pues abdicar de la innovación, ¿no? Dejar la innovación y volver a los métodos tradicionales que domina, ¿no? Al libro de texto, a la toma de apuntes, al examen tradicional. ¿Cómo podríamos intervenir en este caso? Bueno, perdón, luego está el grupo clase, que es el otro actor. ¿Qué piensan los alumnos? Pues que el nuevo profesor les obliga a realizar una nueva dinámica de clase que desconocen y les perjudica, ¿no? Por ejemplo, los alumnos que sacan buenas notas, calificaciones, no les gusta trabajar cooperativamente porque ellos ya tienen buen rendimiento y ahora les obligan a compartir su conocimiento con otros compañeros que no saben tanto y eso les hace ir más lentos, etcétera, etcétera, ¿no?
tienen sentimientos de injusticia, de ineficacia, de inseguridad, como decía, en especial los alumnos mejor calificados, ¿no? ¿Qué estrategia utilizan ellos? Pues quejarse, hacer una queja formal, quizás la delegada del curso se queja, protesta al profesor porque no les gusta este método. ¿Cómo se puede intervenir? Sobre Sergio y sobre los alumnos. Sobre Sergio deberíamos intervenir sobre su inseguridad y sobre algunos requisitos previos para trabajar en cooperación, ¿eh? Por una parte, debería darse más tiempo, porque las cosas no funcionan de la noche a la mañana. Yo siempre digo, cuando introduces una innovación educativa en tu aula, debes pensar que al principio fracasarás. No te va a ir bien. Es imposible que te vaya bien. Si no lo has hecho nunca y los alumnos a veces tampoco y viene de nuevo, te tienes que dar un tiempo. Y tienes que aprender de tus errores. Tienes que pensar que lo importante no será hacerlo bien todo desde el principio, sino ir identificando en qué te estás equivocando, si es posible con otros compañeros, y mejorar la innovación. Y los requisitos, lo que decíamos, ¿no? Es necesario que haya unos requisitos para hacer los grupos cooperativos que debes conocer y aplicar y que la investigación señala muy claramente. A los alumnos hay que explicarles por qué ese método, qué ventajas tiene ese método, que ese método es importante porque en su vida profesional trabajarán en equipos, que es importante trabajar en equipo, ¿eh? También tienen que entender que deben haber unas normas de equipo y de evaluación y, por lo tanto, que no solo se va a evaluar al grupo, al equipo, sino también para una evaluación individual. A mí me parece muy importante eso, ¿no? Porque los alumnos con razón se quejan a veces de que el trabajo en equipo no da suficiente, digamos, idea de lo que ha aprendido cada uno. Por lo tanto, debe tenerse una calificación de equipo, pero también individual, que compense en parte, ¿no? ¿Qué indicadores tendremos que están cambiando tanto Sergio como los alumnos? Pues en el caso de Sergio, sentirse cada vez más seguro, ver que es más eficaz en su enseñanza. En el caso de los alumnos, pues ver que existe acuerdo entre los equipos, que van aceptando progresivamente la nueva dinámica. Bueno, este sería un ejemplo de utilización, como os decía, de la pauta PANIC para analizar un incidente crítico, una situación de incidente crítico. Y bueno, para ir terminando ya, os he traído algunos recursos que podéis utilizar. Este PowerPoint os lo voy a pasar, por lo tanto, las personas que lo quieran lo tendrán. Aquí tenéis dos recursos que yo utilizo. En el primero, que se llama que pone Critic Edu, son un conjunto de vídeos que hemos ido, a lo largo de los años, hemos ido coleccionando y que son situaciones típicas o prototípicas de incidentes en las clases. Las hay para todos los niveles educativos y podéis encontrar allí muchos tipos de incidentes. Entonces, están los incidentes, el vídeo, es el vídeo de lo que pasa en la clase, son muy cortos, son vídeos que no duran ni un minuto. Y luego muchas veces está asociado un PANIC, un análisis de esta situación y de lo que podría hacerse ante eso. También existe otro recurso que es esta página en Facebook que se llama Critic Face, donde mis estudiantes de universidad elaboran vídeos de incidentes críticos, los colocan en Facebook y entonces la comunidad educativa, y debe haber unas 4.000 personas más o menos seguidores de este Facebook, pues opina y da sus ideas de qué se podría hacer ante ese incidente. A partir de la discusión y el debate de mis estudiantes con la gente que participa, algunos espontáneamente, en Facebook, pues ellos elaboran un PANIC, o sea, un material para responder a qué se haría ante ese incidente. Y ese PANIC y ese vídeo lo sumamos a la colección de antes que os he dicho, del anterior recurso, del Critic Edu. Por lo tanto, mis estudiantes en la universidad son evaluados por los vídeos que hacen de incidentes y su análisis, ¿eh? Y además lo que hacen es un material útil para otros profesionales. Me parece importante que lo que hagamos con nuestros futuros maestros y maestras sean materiales que luego también sirva, como decía antes, a la formación y a la comunidad en general, ¿no? Bueno, también utilizando el tema de incidentes críticos, no hace mucho hemos elaborado este recurso y que, bueno, os he puesto aquí casi como curiosidad. Es un recurso en el que hemos utilizado, pues, el análisis de casos también y que lo que hace es presentar las 12 situaciones más comunes que se han producido durante el confinamiento en las casas. Entonces, hemos recogido las 12 situaciones de incidentes críticos, ya os digo, más frecuentes durante la pandemia. Y entonces, en cada uno hay el caso de una persona que muestra su problema. Los problemas van desde, no sé, desde a una persona que se le ha muerto la abuelita y que no puede ir a su entierro por culpa de la pandemia, o una persona que está en casa y se siente totalmente abatido, deprimido y sin ganas de hacer nada,
o un papá o una mamá pues que tienen que luchar con los niños y niñas en casa y ayudarlas con los deberes y no saben cómo ayudarles y todo eso. Entonces son situaciones muy comunes. Entonces lo que se hace un poco es presentar la situación, hacer unas preguntas al que lo visita para ver qué idea tiene de lo que podría hacer ante eso y luego se da una respuesta en base a un asesor, una asesora que comenta lo que se podría hacer en este caso. Una especie de panel también de respuesta. Bueno, tenéis aquí la dirección por si os apetece verlo. Es de acceso público, o sea que lo podéis visitar si queréis. Y bueno, ya para acabar, me gustaría hacerlo con un chiste, una broma que me gustaba, que es esto del profesor que está en clase, como veis, con su mascarilla. Y dice, García, ¿está durmiendo? Y dice García, ¿qué va? Estoy en modo semipresencial, dice García, ¿no? Es decir, es un incidente bastante típico, ¿no? García parece que está, pero no está. Está pensando en otra cosa. Bueno, es evidente que los alumnos deben participar cada vez más activamente en su aprendizaje. Deben participar en las evaluaciones, decía. Deben participar en los métodos que utilizamos. Incluso en algunos contenidos deben decir su opinión. ¿Por qué su aprendizaje? Deben entender que su aprendizaje es su futuro y finalmente, como hemos visto con la pandemia, es el futuro del planeta. Si no formamos a ciudadanos y ciudadanas que sean respetuosos con el planeta, con los demás, si no cuidamos de los demás, que implica cuidarnos nosotros, pues mal vamos, ¿no? Es interesante porque una de las cosas que nos deja este virus, para mí muy importante, es que para cuidarnos nosotros mismos debemos cuidar a los demás. Y que si los demás no están vacunados, pues no nos sirve de nada vacunarnos nosotros. Por lo tanto, es un ejemplo de cooperación y solidaridad evidente, ¿no? Y ojalá aprendamos eso en el futuro. Y hasta aquí. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Un planteamiento por demás interesante y muy actual, sobre todo en nuestras escuelas normales. En nuestras escuelas normales hablamos cotidianamente de los incidentes. Esto es efectivamente, como usted lo refiere, un dispositivo de cambio, de transformación, de modificación. Y eso es algo muy, muy relevante. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte de este evento, que es de las preguntas, el diálogo, si usted nos lo permite, doctor. Por supuesto. La doctora María Eugenia Hernández Baltasar es quien ha recogido ya algunas de las inquietudes que se manifiestan tanto en este chat como en Facebook. Doctora Maru, buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Mauricio, y te damos gusto. el uso de la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes nuevamente, doctor Monereo. Buenas tardes. Solo me permito señalar para encuadrar las preguntas que usted nos ha puesto el punto en situaciones clave, en un momento donde la propia pandemia puede ser una gran posibilidad de aprovechar la crisis, justamente para hablar de la cooperación y esto que establece usted como la capacidad de coconstrucción y de ser socios, docentes y alumnos en la autonomía y en la construcción del ethos común. Voy a las preguntas, doctor. Sí. Algunos nos señalan, el maestro Minchini nos dice, muchos estudiantes ya no quieren estudiar, prefieren ser influencers. ¿Qué nos sugiere hacer como educadores en esta situación de las elecciones de los jóvenes? Un gran amigo mío, Juan Ignacio Pozo, que por cierto ha sacado un libro que le recomiendo, que se llama La escuela está desnuda. Es un libro además muy oportuno porque nos habla de que la pandemia lo que nos ha demostrado es lo desnudos que estamos los maestros y las maestras ante la sociedad actual. Dice muy contundentemente que la escuela está preparando para una sociedad que no existe. Estamos preparando a los estudiantes para una sociedad que no existe. Yo creo que a mí últimamente explico mucho que me parece que si tuviéramos que tener una guía, un currículum, debería ser esos 17 retos que nos plantea la UNESCO. La UNESCO ha planteado para la Agenda Educativa 2030 17 retos y yo creo que deberíamos enseñar eso a nuestros estudiantes futuros, a nuestros niños y niñas futuros. Y estos 17 retos está desde el respeto digamos, al entorno natural hasta la erradicación de la pobreza, hasta el trabajo cooperativo, hasta la sostenibilidad de las ciudades, hasta etcétera, ¿no? Hay 17 cosas que están pasando en el mundo y lo que plantea es, lo que tenemos que enseñar ahora a los niños y niñas es a ser ciudadanos del mundo que sea sostenible, de un mundo que sea habitable. Y ello supone, en buena parte, pues también utilizar a los influencers, pues también pensar que habrá que están dando un tipo de mensajes interesantes para esos 17 retos y otros que no.
Y será bueno hacer un análisis crítico de esos influencers en clase. Y ahí puedes analizar desde el lenguaje, pasando por temas que tengan que ver con sistemas, digamos, de creencias y de valores, ¿no? Pasando por temas de diseño también, etcétera, pasando por un análisis también de por qué estas personas nos atraen tanto y hasta qué punto sus mensajes son sostenibles o no, etcétera, etcétera. Yo creo que puede dar mucho juego utilizar algunos influencers en algún sentido, ¿no? En clase. Y creo que nosotros deberíamos hacer eso. Por otra parte, hay influencers que son positivos. O sea, que son positivos, ¿no? De lo mismo que ONGs que son positivas, ¿no? Y hay de todo. Entonces, yo creo que puede ser interesante. No hace mucho, por ejemplo, hablaba con un profesor de literatura que estaba empeñado en enseñarles La Celestina. Esa novela, pues, importante, tradicional, ¿no? Pero les decía, pero vamos a ver, ¿no sería mejor que entraran los estudiantes con la idea de las Celestinas que hay en muchos reality shows de la televisión? En algunos reality shows de la televisión está la Celestina. Y el Celestino. El papel de la Celestina y del Celestino los encontramos en muchos de los programas de televisión. No podemos empezar por ahí y decir, ¿qué está haciendo esta persona? No sé, algunas de estas aplicaciones que existen, aquellas pues para encontrarse con otra persona y tener relaciones, son celestinos y celestinas. Esas aplicaciones hacen eso, hacen de celestino. ¿No sería bueno empezar por ahí, luego leer la Celestina? Y entonces que se dieran cuenta de lo que hay detrás de eso y que eso sigue existiendo igual, esa figura, pero que tiene otras caras, ¿no? Pero yo entraría por eso, por hacer un análisis de quiénes son celestinos y celestinas en nuestras televisiones, en las apps, en las aplicaciones del móvil, del celular y todo eso, ¿no? Luego leer la Celestina, que además te gustará el lenguaje que emplean y tal, pero te das cuenta de que ese personaje pues hace cosas parecidas a lo que está pasando ahora con muchas cosas. Quiero decir, hay que vincularlo a la realidad y hay que vincularlo, y hay que plantearse sobre todo, cuando este estudiante termine la formación, por ejemplo, en el caso de nuestros maestros y maestras, mi pregunta sería, ¿cuáles son los 10 incidentes críticos más comunes que se van a encontrar nuestros maestros y maestras? Los 10 incidentes críticos más comunes. Solo que hiciéramos eso y que vamos a prepararles para afrontar estos 10 incidentes. Que van desde, los 10 que he dicho, van desde un alumno se pone en clase, te insulta, te afronta, te enfrenta, se muestra irrespetuoso contigo. ¿Qué haces? Bueno, o los alumnos no entienden lo que estás explicando y no le ven sentido a lo que explicas. ¿Qué haces? Claro. Una vez explicado que una buena manera de evaluar a un profesor, a un futuro maestro o maestra sería ponerle delante de una clase de alumnos, preparar a esos alumnos para que creen incidentes y ver cómo ese maestro o esa maestra se comporta. De hecho, ahora estamos haciendo con unas personas de la Universidad Politécnica de Madrid una cosa que puede ser interesante, con realidad virtual, que es una especie de juego donde tú eres el maestro, se ve a los alumnos en una clase y los alumnos provocan incidentes. Y entonces tú, en esa realidad virtual, escoges la respuesta que darías. Tú te puedes acercar al alumno, puedes decir una cosa u otra y el sistema te dice si lo que has dicho y tal, qué consecuencias podría tener. Desde el maestro que dice, ¿cómo has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué te has pensado tú? No sé qué. Y te pones al nivel del alumno, lo cual es terrible, ¿no? Entonces el sistema diría, esto que están haciendo lo que dará por respuesta es que el alumno ahora quizás calle, pero te va a pinchar las ruedas del coche. Probablemente. Claro. Etcétera, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera debemos entrenar formar a nuestros maestros y maestras en estos tipos de situaciones, ¿no? Sí. Y seguramente esto va enlazado con lo que la doctora Francisca Susana Callejas nos señala. Dice, ¿cómo favorecer que los docentes novatos se sientan incluidos en entornos donde generalmente son excluidos cuando inician su ingreso a la labor? Ese es otro tema, yo lo comentaba antes, ¿no? Que uno de los problemas que tenemos en los centros es que no hay sistemas de acogida, buenos sistemas de acogida, socialización de los futuros maestros. Y esto es un tema muy importante, porque cualquier profesional cuando entra en un lugar debe tener un apoyo, ¿no? Y debe entender la dinámica y lo que ocurre allí. De hecho, no sé qué pasa en México, pero en España existe la mala tradición de que cuando entra un profesor o una profesora, en lugar de decirle, mira, nosotros aquí las matemáticas las enseñamos así, le dicen, ¿tú qué haces en matemáticas? Es decir, un centro tendría que tener su manera de enseñar las matemáticas. Claro. Su proyecto de trabajo. Tendría que decirle, mira, nosotros las matemáticas aquí las enseñamos así. ¿Qué te parece? ¿Tú puedes aportar algo a ese sistema? Nosotros te ayudaremos a que lo entiendas y a que te integres en el sistema. Para que si no lo acabes de ver y tal, a lo mejor te buscaremos otro centro. Porque a mí lo que me interesa como centro es seguir una línea de trabajo, un proyecto de trabajo en el que creemos. Y no puede ser que lleguen unos nuevos maestros y me lo estropeen.
el sistema. Tanto una institución debería tener su proyecto y hacer que esos nuevos maestros aporten su creatividad y sus ideas, pero Claro. dentro de la estructura que está funcionando. Porque si no, pues podemos cambiar mucho. Y eso implica ese sistema de acompañamiento y de socialización del nuevo profesional. Muy importante. Ponerlo con otro maestro, otra maestra, pues más veterano. Una persona que conozca bien las líneas de trabajo del centro. Que vaya a sus clases, le ayude en sus clases. Que el otro vaya a la clase del otro. Y luego hablen tomando un café, hablen, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Pues yo esto lo haría así. Ah, pues no es una mala idea, eso podríamos incorporarlo. En cambio, esto no lo he entendido. Mira, esto lo hago porque... Entonces, que exista esa socialización, ese acompañamiento. Claro. Muchas gracias. Lo mismo con los doctor. papás, lo mismo con los papás nuevos también. Los papás que son nuevos y que llegan a una escuela también tendrían que tener un acompañamiento de los papás veteranos. Así es, gracias. Por cierto, Mauricio, perdón. Perdona, Sí, que te digo otra cosa que me parece muy importante. La pandemia, una cosa que nos ha enseñado muy fuertemente es que necesitamos a las familias. Necesitamos mucho a las familias. Y tenemos que hacer todo un trabajo de conexión con las familias. Especialmente de aquellas familias que todos sabemos que son más complicadas y que perdemos a los alumnos. Hemos perdido muchos alumnos ahora en el confinamiento, ¿no? Y los hemos perdido porque no tenían internet, pero también porque las familias no entendían qué estaban haciendo, ni qué tenían que hacer, ni qué se hace en la escuela, ni qué interés tiene eso, ¿no? Entonces, crear, por ejemplo, grupos de familias, donde algunas familias puedan acompañar a otras. Crear grupos de alumnos. Aquí hemos hecho una cosa que ha estado bien, que ha sido crear grupos burbujas de alumnos. Unos alumnos que en las escuelas trabajan juntos siempre, que son unos 10, y por lo tanto así se controla un poco la posible infección del virus, pero luego esos niños también viven cerca en sus casas, viven relativamente cerca y se ayudan también en su barrio, en sus barrios. De tal manera que el que tiene internet, pues hace un tipo de trabajos, recoge información y se lo pasa al otro que no tiene internet. Y el que no tiene internet, pues hace una maqueta con las manos y hace otra cosa. Entonces, que trabajan conjuntamente proyectos, pero cada uno con los recursos que tiene, porque tienen un lugar más privilegiado, una casa más privilegiada, tiene más medios, pero el otro a lo mejor tiene otras habilidades, ¿no?, que pueden compensar. Entonces, trabajar con los pares, trabajar con las familias, esto creo que es una enseñanza muy fuerte que no debemos olvidar, ¿no? Conectar, que los padres conozcan el proyecto, que vengan, que también opinen, a lo mejor, sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Perdón, doctor, quisiera pedirle, por favor, si pudiera dejar de compartir pantalla para que se amplíe el mosaico de los asistentes. Tienes razón, sí. Y eso nos ayudaría mucho a seguir visualizando. Gracias, doctor. No, adelante, Maru, perdona. No, al contrario, maestro, gracias. El maestro Mario Goneri nos habla, además de las felicitaciones que externa, así como el doctor Juan Gutiérrez y Renato Jiménez, una excelente conferencia, felicidades, doctor. Y Goneri se pregunta, ¿quién debe y puede formar, y si existe esto, correctamente a los maestros? ¿Qué perfil profesional y ético se requiere para ser maestro de una normal? Sería claro, aquí me está hablando de los que forman a los formadores, ¿no? Los que forman a los maestros, nosotros, los que estamos aquí, los que estamos aquí. Así es, doctor. Bueno, pues yo creo que, de nuevo, hay que predicar con el ejemplo. Siempre hay que predicar con el ejemplo. Siempre, no hay que decirles a los alumnos, mirad, cuando podríais trabajar cooperativamente. Tú tienes que hacer cooperación con tus maestros. Por lo tanto, la mejor enseñanza es la práctica. O sea, hay que modelar. Entonces, a tus maestros y maestras que te gustaría que hicieran determinadas innovaciones, lo primero que tienes que decirles es, bueno, y esta innovación que os estoy planteando es la que yo hago y la estoy haciendo así con vosotros. Predicar con el ejemplo. Eso es para mí, la primera ley. No puedes caer a veces no es fácil. Y antes decía, a veces tenemos esta disonancia, ¿no? Estamos hablando de cooperación y nosotros no trabajamos en clase con grupos cooperativos. Así es. Esto no podemos hacerlo. Claro. Gracias, doctor. Renato Jiménez nos dice, ¿qué diferencia hay entre la selección de incidentes para su análisis como objeto de aprendizaje y la selección de problemas de relevancia social planteada en la transversalidad de José Palos? Bueno, en este caso no conozco esta propuesta, pero en todo caso diría que el incidente subraya más esa vivencia, ¿no? La vivencia directa, la inmersión en una situación emocionalmente potente, ¿no? Entonces, el incidente lo que pretende es tomar esas situaciones donde se ha producido una situación crítica. A veces la situación crítica es positiva, no siempre tiene que ser negativa. Yo decía antes, un alumno nos sorprende por una pregunta que nos hace, que pensábamos que ese alumno no estaba en clase, sin embargo, nos ha hecho una pregunta que demuestra que no solo ha seguido las clases, sino que nos hace una pregunta que nos pone en aprietos. Y esto es un incidente, pero es positivo.
favorable. Claro. Lo que decimos, pues sí que me sigue y además, pues esa pregunta, pues mira, eso que me preguntas ahora mismo no te lo puedo contestar, tendría que investigar y lo haré y el próximo día te contestaré, pero también os ruego que todos investiguéis sobre eso, Así es. por ejemplo. Claro. Entonces, por lo tanto, ¿qué diferencia? A ver, el análisis de los casos son situaciones que se plantean problemáticas, pero que tienen ya una respuesta. El caso, digamos, puede ser pues una situación que ha pasado en la vida real y que ha tenido una solución. Por tanto, en el caso lo que se hace es que los alumnos lo que intentan es buscar una solución, pero que luego hay una solución correcta, porque ya se conoce, ¿eh? Por ejemplo, los típicos casos que a mí me gustan, tú puedes traer en clase a personas, a profesionales que explican lo que les está pasando, una cosa que les pasó, por ejemplo, y entonces los alumnos tienen una semana a preparar respuestas para ese profesional y luego el profesional vuelve a clase y te dice, bueno, pues esa respuesta que me das no funcionaría porque tal y cual. Esta que dices tú está bien, pero es muy costosa. ¿Qué hicimos al final? Hicimos eso y eso y eso. Entonces el caso tiene una solución conocida. El problema no, el problema tiene varias soluciones posibles. El problema es más abierto, tiene varias soluciones posibles, pero son finitas. Perdón, el problema, sí, mientras que el proyecto es mucho más abierto y no tiene una solución única, ¿no? Ni finita, etcétera. Y en el caso de los incidentes, todo eso implica además que el sujeto entra en una... Claro, todos estos casos, en el caso del proyecto, pueden producirse incidentes. En el caso de los casos, no. Yo antes ponía ese continuo de lo que es más incidental, más emocionalmente potente de lo que es menos. Claro, el caso es una situación externa. El problema es una situación que puede ser, bueno, me puede pasar a mí ese problema también, pero es una situación aún teórica. El proyecto no, el proyecto implica incidentes, porque el proyecto tú lo haces personalmente, vas a buscar, no sé, vas a buscar financiación en un lugar, o tienes que hablar con unas personas, tienes que hacer unas entrevistas, tienes que entrar en determinados lugares y te pueden pasar cosas. Claro. Se puede poner enfermo un compañero, se puede haber una pelea dentro del equipo, pueden pasar muchas cosas. Entonces, hay incidentes en los proyectos y el proyecto es mucho más de implicación vivencial. Estás haciendo una cosa que se parece mucho a lo que podrías hacer como un ciudadano real, ¿no? Como un ciudadano, ¿no? Entonces, por lo tanto, estás actuando de una forma muy real y ahí es más vivencial y más posibles que se produzcan incidentes más potentes. Muchas gracias, doctor. El doctor Juan Gutiérrez nos dice que si podríamos hablar de un estilo de práctica docente basada en incidentes críticos como estrategia de aprendizaje y como detonadora de escenarios de aprendizajes activos. Sí, podríamos hablar, claro, podemos hablar. La propuesta es esta un poco, ¿no? Para mí es una metodología interesante, lo cual no quiere decir que sea única, ni mucho menos, pero que complementaria, pero interesante, porque como decía, lo que hace es poner sobre el papel situaciones pues, muy reales, que además no son infinitas, pueden ser bastante finitas. Como les decía en ese recurso que les he dicho, se llama Critic Edu, hay una selección bastante, yo creo, ya bastante numerosa de incidentes. De hecho, hay incluso hay 2 o 3 vídeos de situaciones de cierta violencia y agresividad en clase hechos por profesores y alumnos mexicanos. Hay 3 vídeos que nos proporcionaron unos profesores mexicanos y que son muy elocuentes, ¿no? Y muy vívidos. Y yo creo que estas situaciones también, los futuros maestros y maestras pueden también proponer incidentes y grabarlos ellos mismos, ¿no? Entonces, hay varias opciones ahí, porque se puede desde tomar una clase de chicos y chicas, necesitas permisos para hacer eso, pero con los permisos necesarios. Tomar clases de chicos y chicas que ha pasado algo en esa clase y los mismos protagonistas ahora hacen de actores y representan el incidente, los mismos protagonistas. Esto tiene interés incluso terapéutico, ¿no? Porque los que antes eran los agresores y tal, pues ahora hacen su papel, ¿no? Y entonces reproducen eso y luego lo analizan conjuntamente. Pero se puede hacer con actores también, ¿eh? Okay. Entonces yo les propongo a los estudiantes que hagan un trabajo que consiste en eso, ¿no? En grabar unos incidentes que conocen o que les han pasado, etcétera, con actores, pero que los incidentes son reales, han ocurrido tal cual. Y luego los analizamos y hacemos un un análisis de eso, ¿no? Y este es un material que nos resulta útil. Y como os digo, en esa colección encontraréis muchos vídeos que pueden ser útiles para vuestras clases incluso. Yo sé que muchos maestros, formadores de maestros y maestras los utilizan, esos materiales en clase. Gracias, doctor. Tenemos más de 100 participantes aquí en esta plataforma y más de 40 en Facebook Live. Me voy a permitir leer algunas aportaciones de esta otra plataforma de Facebook. Mildred dice, qué interesante que nos preparen para ser ciudadanos, pero ella se pregunta
o plantea que nuestra educación no es democrática en la mayoría de los casos. ¿Cómo hacerlo en este contexto? Uy, esto es muy interesante. Claro, en primer lugar, hay que empezar, lo que decía antes, hay que predicar con el ejemplo. Por lo tanto, como formadores tenemos que ser democráticos en nuestras enseñanzas. Y debemos tener una evaluación democrática, por ejemplo. La evaluación, sabéis que es un tema que me ha interesado mucho y que es muy importante, ¿no? Porque hemos repetido muchas veces que los estudiantes aprenden según cómo les evaluamos. Y la evaluación determina mucho cómo aprenden, casi todo, ¿eh? Entonces, si variamos la forma de evaluarles, variamos la forma en que aprenden. Por eso es tan importante. Y esa evaluación yo creo que, especialmente con adultos como son nuestros estudiantes, debe ser negociada. Por lo tanto, es una evaluación que en la que desde el primer día de clase tenemos que decirles, miren, yo evalúo de esta manera por estos motivos. Tengo esta rúbrica. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un ensayo. Y ustedes ven cómo yo evalúo. Y ellos que digan, pero esta rúbrica no está muy bien, porque de aquí a aquí, del bien al muy bien, hay mucho salto. En cambio, del muy bien al excelente, poco salto. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer una rúbrica más precisa, ¿no? Entonces, los estudiantes pueden opinar sobre esa rúbrica, pueden poner... Entonces, hacemos una rúbrica consensuada que vamos a utilizar para evaluarles. Yo creo que eso es muy importante, empezar a ser democrático desde o lo que decíamos, las normas del aula, ¿no? Yo cada año negocio con mis estudiantes universitarios las normas de la clase. ¿Cuándo se pueden utilizar lo normal, ¿no? Llegar tarde. ¿Cuándo acabaremos la clase? ¿Cuándo se pueden utilizar los móviles, los celulares o no? También yo me permito ponerles esto, ¿no? Si una clase no la han entendido o hay un consenso en que no ha sido comprendida, ¿de qué manera yo la voy a recuperar? Etcétera, ¿no? Y ellos pueden aportar también. Y hacemos unas normas que firmamos todos. O sea, creo que tenemos que empezar a ser democráticos desde nosotros. Pero como dice un autor, y ahora me va a permitir una cierta digresión, un autor que me interesa mucho, que se llama Hubert Hermans, este autor dice que la democracia además empieza en nuestras cabezas. Dice que como nuestra mente es un conjunto de voces que dialogan entre sí, porque cuando pensamos nos hablamos con voces en nuestras cabezas, ¿eh? Y esas voces pues a veces son otros maestros, hablamos con nuestros maestros en nuestras cabezas, hablamos con nuestros padres, a veces hablamos con personajes que nos gustan, personajes de novelas. O sea, nuestra mente es una sociedad también de voces que discuten y hablan. Entonces, Hermans dice, hay personas que en sus cabezas, cuando dialogan con sus voces, son democráticos y otros que no lo son, que son intolerantes y dictatoriales. Hay que empezar a ser democrático en tu cabeza, tanto ser tolerante con tus voces. Entonces, decir, ahora si me viera mi madre me diría no sé qué, no sé cuántos. Y ahora me doy cuenta, pues sí que tenía razón. En parte tenía razón, pero yo era muy obstinado. Yo siempre decía que no. Pero ahora me doy cuenta que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿no? O ves una persona de otro país o de otra etnia, ¿no? Y dices, pero qué estupidez pensar que estas personas son inferiores por eso. Si en realidad estas personas tienen otro punto de vista. Pero ese punto de vista puede considerarse porque miran desde esa perspectiva. Esa tolerancia, esa democracia, esa visión crítica empieza en nuestras mentes. Entonces diríamos que existen mentes dictatoriales y mentes democráticas. Y si queremos sociedades democráticas tenemos que conseguir, él le llama eso inner democracy, democracia interna, inner democracy. Tiene un último libro, se llama Hubert Hermans, tiene un último libro en inglés que os recomiendo vivamente y que habla de cómo crear ciudadanos democráticos. Y habla de eso, de la democracia interna, en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Y bueno, y ese libro plantea ejercicios para hacer en clase. Ejercicios para trabajar esta democracia interna. La autocrítica, la tolerancia. Me parece uno de los autores más interesantes que hay en la actualidad. Así es. Muchas gracias, doctor. Erwin Martínez nos dice, ¿cómo influyen las 4 dimensiones, programa formativo, significado de formar, enfoque instruccional, método y técnicas en la intervención de los incidentes críticos? ¿Me puede repetir? ¿Habéis entendido? Claro que sí, son varios aspectos, dice Erwin. Sí. ¿Cómo influyen las 4 dimensiones? Estas son programa formativo, significado de formar, enfoque instruccional, método y técnicas. Bueno, digamos que cada uno de ellos, ya los incidentes críticos pueden formar parte de un programa formativo, es un tipo de enfoque, digamos, instruccional, puede utilizarse como una metodología instruccional. Entonces, en todo caso, digamos que me parece, de distintos tipos de dispositivos pedagógicos de distinto nivel de globalidad y complejidad, ¿no? En el momento en que tú haces tu programación de aula y tu programación de tus clases,
puedes tener en cuenta utilizar los incidentes en algunos de estos apartados, ¿no? En algunos momentos, en tus clases, para determinados tipos de objetivos. Yo también siempre he defendido que no hay mejores métodos, sino que el método siempre es en función de cuáles son tus objetivos y qué alumnos tienes. Estos dos elementos son fundamentales para decir qué método vas a utilizar. A veces, dar una clase magistral bien ordenada, bien clara y tal, puede ser útil, porque resulta que sobre esto que estás explicando no hay mucha información, o es un tema nuevo, y tú das una estructura y tal que puede estar bien. Por tanto, alguna vez una clase más, eso, con un PowerPoint estructurada puede tener sentido para tus objetivos. Pero a veces lo mejor es hacer una dramatización o utilizar un análisis de incidentes críticos. Por tanto, en función de tus objetivos pedagógicos y del tipo de alumnos que tengas, deberás determinar cuándo y por qué utilizar los medios. Antes decía, por ejemplo, ¿cuándo las clases presenciales? Me parece que una cosa interesante que ha pasado ahora es que hemos tenido que trabajar online, ¿no? Y muchos profesores y profesoras, pues lo que han hecho es hacer sus clases también hablando solo a través de una pantalla, como he hecho yo ahora. Lo que he hecho yo ahora, esta conferencia que he hecho yo ahora, bueno, se puede hacer de vez en cuando, pero es evidente que con unos estudiantes durante todo un curso no se puede hacer siempre esto que he hecho yo. No debería hacerse. Esto podría ser el inicio de un tema, ¿no? Yo doy unas consignas, unas ideas, tal, pero luego tendríamos que hacer grupos que se pueden hacer, etcétera. Y deberíamos considerar eso, ¿no? Que desde mi punto de vista lo presencial o el cara a cara tiene sentido en todo aquello que es humano y que no puede hacer un computador. Y lo que no puede hacer un computador pues tiene que ver con, pues no sé, descubrir, sorprender, seducir, ¿no? Debatir, demostrar, criticar, cosas que tienen que ver con el diálogo básicamente humano, ¿no? Los computadores van bien para presentar información bastante, digamos, ordenada y también para hacer ejercicios, ¿no? Para ejercitarse, ¿no? Pero determinados, por ejemplo, podríamos hacer una dramatización a través de online, sí, podríamos, pero perdería un poco su encanto, porque una dramatización requiere que tú te levantes de la silla y físicamente te acerques al otro. Entonces, para que fuera fidedigno, sería más difícil, ¿no? Por lo tanto, todo lo que requiere las formaciones más emocionales, más incidentales, yo creo que requieren el cara a cara. Las formaciones que están más basadas en conceptos, incluso en procedimientos, se pueden hacer online. Entonces deberíamos ver cuándo y por qué unas y otras, ¿no? Gracias, doctor. Quisiéramos agradecer algunas participaciones en Facebook de Betsy Marciel, entre otras, de Jessy Fernández, de Mildred y de Saraí López. Acá también tenemos diversas preguntas de José Luis González, Víctor Trenado, Marta Yolanda Piña. Voy a cerrar con 2 preguntas, doctor, por el tiempo, si le parece, agradeciendo a todos los demás y haciéndole llegar a usted sus preguntas, si nos permite. Sí, claro. Posteriormente. Sendey Maciel nos dice, doctor Monereo, ¿cómo vincula el trabajo de incidentes críticos con el desarrollo de evaluar para aprender tanto en estudiantes como en maestros? Y la maestra... Sí. Adelante, doctor. No, que a mí me parece que es una manera de evaluar, o sea, una manera clara. Yo lo utilizo como un sistema de evaluación, ¿eh? Como decía antes, mis estudiantes tienen que elaborar un vídeo de incidentes críticos y analizarlo, y yo evalúo su trabajo en la realización de ese material y tengo una rúbrica para evaluarlo, una rúbrica que consenso con ellos. Ellos pueden escoger el incidente que quieran, algunos escogen... Bueno, en realidad, a ver, siendo justos, diría que en mi asignatura mis estudiantes lo que hacen es tomar unos problemas reales. Cada año nos dedicamos a un centro educativo. Entonces, vienen profesores de ese centro a mi clase y explican a mis estudiantes qué problemas tienen. Los problemas pueden ser desde a los alumnos no les interesa para nada la Revolución Francesa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? Este puede ser un problema. O otro podría ser, tengo 2 chicos que han venido del África del Norte, no hablan el idioma, muy bien, no sé qué. O hemos tenido algunos problemas con varios chicos que se reúnen después de clase y se van a asustar a los demás y a meterse con los demás. O sea, entonces, mis estudiantes escogen algunos de esos problemas por grupos y se pasan todo el curso intentando dar respuesta a esos problemas. Una respuesta, a ser posible, real. Para dar esa respuesta, algunos de ellos lo que hacen es un vídeo de incidentes críticos donde se reproducen las situaciones que ese profesor dice que pasan. Hace un vídeo donde se ven a unos niños que salen de la clase, por ejemplo, y hay un grupito que se ha esperado en la calle y que les hostiga y se mete con ellos y les hace un vídeo de eso. Y también intentan buscar un análisis y cómo solucionar ese problema, hacer una propuesta. Los profesores vienen a mi clase para evaluar, porque mi evaluación es, yo evalúo a mis estudiantes a través de 3 maneras. Una,
por el trabajo conjunto. Esto es la misma calificación para todos los que hacen el trabajo, el proyecto. La otra es por la presentación oral del trabajo en clase. En clase deben hacer una presentación oral y los demás grupos les hacen preguntas. Las preguntas que hacen los demás grupos también valen, también se califican, porque tienen que hacer buenas preguntas. y la tercera es que vienen los profesores, yo siempre les digo, los profesores a los que vais a asesorar o ayudar son vuestros clientes. Bueno, yo estoy formando futuros psicólogos. Son vuestros clientes. Entonces, ellos tienen derecho también a poneros nota y a valoraros. Los profesores que vienen a mi clase, cuando ellos presentan la propuesta, les dan sobre 10 puntos, 3 puntos la calificación. Entonces, también les puntúan los profesores de fuera. Es como si en su caso, por ejemplo, los profesores seniors que trabajan en la práctica puntuaran a vuestros alumnos. Que yo creo que es muy importante que la comunidad también evalúe. Entonces, a partir de estas distintas calificaciones doy la calificación a mis estudiantes. Y bueno, me he perdido un poco ahora, pero sí, bueno, utilizo por lo tanto los incidentes como un material de evaluación. ¿No? Muchas gracias, doctor. Voy a unir dos preguntas para cerrar como una última. La maestra Yolanda Orizaga nos dice que si la falta de cultura docente no debe ser parte de la formación curricular del maestro. Y por otra parte, Yolanda Piña nos dice, y me parece relevante por el centro que pone en el discurso hoy, doctor. Usted señala, dice Piña Hernández, que es necesario cambiar la identidad, no solo las prácticas. ¿Puede profundizar sobre ello? Sí. Hemos estado elaborando un último libro que precisamente nos propuso ese autor que les he dicho, Hubert Hermans, que bueno, ahora está en periodo de revisión, pero que trata precisamente de cómo formar la identidad de distintos profesionales de la educación, que irían desde los maestros, pero también desde los mentores, los tutores de prácticas, por ejemplo, cómo formar a los tutores de prácticas, pero también cómo formar a los directores, las directoras de centros, los responsables de centros, cómo formar a los asesores educativos de los centros. Es decir, yo creo que debemos insistir en que un cambio de identidad supone un cambio más profundo en tanto en cuanto la mirada que tú tienes sobre lo que está pasando en los contextos educativos es más integral, Entonces, por ejemplo, yo lo digo con la otra pregunta que me han hecho, es decir, cuando llegamos a un centro deberíamos tener una perspectiva de yo voy a ese centro para convertirlo en un centro que aprende, una institución que aprende. Por lo tanto, una institución que aprende tiene que tener una serie de mecanismos, como decía antes, por los cuales primero tenemos que tener un proyecto. Entonces, habría que enseñarles a los futuros maestros y maestras cómo elaborar un proyecto de centro. Ya se hace más o menos eso, ¿no? Pero bueno, si además un día yo soy responsable, coordino, etcétera, pues aún con más razón tendré responsabilidad. Mi centro tiene que tener un proyecto educativo por el cual cuando venga un nuevo profesor o maestro sepa cómo integrarse y qué va a hacer. Por otra parte, está toda la idea esa que les decía de dispositivos de tenemos que documentar las innovaciones. Las cosas que hacemos las tenemos que documentar muy bien. Porque si viene otro maestro nuevo o hay otro equipo docente, sepan qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Muchas veces lo que ocurre en los centros es que hay centros que son muy innovadores durante una época, luego cambian las personas y dejan de serlo. Creo que para sostener, hay que sostener la innovación y sostenerla es documentarla muy bien, grabar en vídeo, hacer entrevistas, hacer todo un material para que una persona que viniera de fuera y viera eso, sabría cómo actuar y qué se ha hecho hasta ahora y dónde se está. Muchos dispositivos de recogida, documentación, evaluación. Decía antes, evaluar las propias evaluaciones. Todos estos elementos de un centro que aprende deberíamos trabajarlos para nuestros futuros maestros que un día también serán coordinadoras, directoras, inspectoras de educación, lo que fuere. Entonces yo creo que sí, que es muy buena la pregunta en el sentido de que hay que tener una perspectiva más de centro, ¿no? Y luego les decía lo de los padres también, incorporar a los padres como la comunidad educativa. Esto es muy difícil, ya sabemos que no es nada fácil. Generalmente los padres que vienen a la escuela a oír nuestras explicaciones son los que ya no tendrían que venir porque ya están de acuerdo con nosotros, ya les gustamos, ya nos escogieron como escuela. Tendrían que venir los que no vienen. ¿Cómo hacer que los que no vienen vengan? ¿No? Y cómo hacer que haya una conexión y que entiendan lo que estamos haciendo. Y cómo hacer eso, ¿no? Decíamos, bueno, un acompañamiento de los padres seniors a los nuevos y les invitan a tomar un café y a hacer un refresco, a tomar unas pastitas y luego, mientras tomamos eso, pues hablamos un poco de lo que estamos haciendo y cómo podríamos ayudar. Y si se vuelve a producir una pandemia, ¿qué podríamos hacer? ¿Y cómo podríamos hacerlo? La pandemia puede ser una buena excusa ahora para trabajar muchas cosas, ¿no? De lo que ha pasado. Y aprender mucho de las vivencias, ¿no? Así es, doctor. Muchísimas. Perdón. Adelante, doctor.
No, bueno, no lo tengo aquí, pero hemos hecho el primer gráfico que he enseñado antes, que es ese gráfico de las curvas, ¿sabéis? De los antecedentes. En algunas escuelas lo estamos utilizando para que cuando vuelven los niños a las clases, después del confinamiento, les pedimos que hagan eso, ¿no? ¿Qué cosas te han pasado en casa durante estos días? ¿Qué cosas te han pasado en casa importantes? Positivas y negativas. Y tenía algunos ejemplos muy bonitos de niños y niñas que hablan de las cosas que les han pasado en casa, ¿no? Desde la niña que dice, pues he estado cocinando con mis papás, que nunca lo había hecho, o he estado jugando a un juego de internet o no sé qué, que no vi que había hecho con mis papás, ¿no? O he visto discutir a mis papás en el Telenoticias porque mi papá decía que no hay que vacunarse y mi madre decía que sí, ¿no? Y entonces yo no sabía quién tenía razón, ¿no? Etcétera, ¿no? O no he visto a mi amiga no sé qué hace muchos días y he llorado mucho por eso, etcétera, ¿no? Cosas, vivencias que han tenido positivas y negativas de las que han aprendido y que podemos utilizar nosotros cuando regresen para trabajar temas, ¿no? Para trabajar muchos temas. Así es. Nos deja muchas asignaturas pendientes, como dice usted en sus escritos. Agradecemos a Gabriel Granados. Adelante, doctor. ¿Quiere comentar algo? No, digo que no, que gracias, que es muy amable. Bueno, no sé si es amable, si les dejo muchos deberes o trabajos, tareas, no sé si es amable, pero bueno. Así es. Gabriel Granados, Yolanda Orizaga, Jorge Luis Marván, una gran felicitación, la maestra Elba Izquierdo. Renato Jiménez reitera la felicitación. En Facebook, Adis Delgado, Jesse Jones, Jesse Cervantes, Paola Ordóñez y los más de 140 asistentes. Agradecemos y felicitamos al ponente por estas grandes aportaciones a nuestro trabajo. Algunas justo están planteadas sobre la diferencia que hay en nuestro discurso y nuestra práctica, nos cuestionan nuestros estudiantes. Bien cuestionado, bien dicho, y en eso estamos, diría la maestra Yolanda, ¿no? Justamente la maestra Ceci, trabajando por tratar de ser coherentes entre nuestros discursos y nuestras prácticas. Gracias, maestro Mauricio, gracias, doctor. Al contrario, gracias, doctora Maru. Y pues sin lugar a dudas que también las respuestas que nos brinda el doctor Monereo pues son un claro ejemplo del pensamiento estratégico que tiene, ¿no? Todo el conocimiento del contexto, del entorno, de lo que implica el trabajo reflexivo, estratégico, y eso, pues sin lugar a duda que nos enriquece todavía mucho más, gracias a las preguntas que formularon ustedes en el chat y también pues a los comentarios que se han expresado. Les comparto que se va a publicar en el chat en unos minutos más, en breves minutos, un link para que por favor puedan contestar un formulario relacionado con la conferencia, ya lo tienen ahí en el chat, lo comparte nuestra compañera Berenice Cruz para que por favor lo puedan estar contestando. Y antes, pues sin lugar a duda, que también vamos a solicitar la participación, las palabras de nuestra directora, la maestra Guadalupe Ugalde Mancera. Maestra Lupita, decimos cariñosamente, respetuosa y cariñosamente, Lupita, si quiere dirigirnos unas palabras, se lo agradeceremos mucho. Cómo no, muchas gracias. Doctor, pues nos ha dejado gratamente encantados con esta plática, que ya lo desvelamos, ¿verdad? De verdad, su capacidad de síntesis nos ha brindado un panorama muy amplio y creo que nos ha dejado mucho que reflexionar y mucho que hacer en la Nacional de Maestros. Creo que nos da usted pauta para poder hacer algunas reuniones y poder encauzar nuestro trabajo. Ahora estamos en un momento que estamos transitando de lo virtual a lo presencial, que tendremos que regresar y que tenemos que definir un modelo de trabajo en 1 o 2 meses. Y yo creo que lo que usted nos está planteando es un modelo muy interesante para que podamos abordar de manera más positiva este trabajo. Por lo tanto, le agradecemos mucho. Esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros. Lo vamos a estar contactando y ojalá que nos haga llegar sus libros en cuanto los tenga para conocerlos y poderlos difundir entre nuestros alumnos y conocerlos nosotros también. Si me permite, profesora, simplemente en mi Facebook, si van a mi Facebook, también hay muchos materiales allí que pueden encontrar y también algunos vídeos de conferencias, etcétera, que pueden ustedes utilizar. Y yo siempre contesto los mails, o sea, que si alguien me quiere escribir o me quiere comentar algo, pues encantado de
colaborar con ustedes y sobre todo, profesora, que la próxima vez sea en persona y nos veamos y nos podamos abrazar un poquito. Lo vamos a esperar, claro, en México. Muy bien. Vamos a llegar a que nos sea aquí o sea allí, sea aquí o sea allí, sí. Muy bien. Claro que sí, doctor. Pues y gracias a todos los compañeros en este esfuerzo de estar aquí, siguiendo, preparando. ¿Alguien quiere decir algo? Escuché una voz. ¿No? Maestra Lupita, si nos hace el honor de entregarle el reconocimiento al doctor, lo voy a poner en la pantalla y damos la palabra a alguien que quiera hacerlo. Gracias. Permíteme, maestra Lupita. Por favor, espero y bueno, y ahí veo caras y aplausos para el doctor. Muy bien, bravo para él. Bien, aquí está maestra Lupita. Adelante. ¿Lo puede subir un poquito, maestra, o abrir todo? Porque sí, no... En la benemérita, bien. La Benemérita Escuela Nacional de Maestros hace un reconocimiento a Carlos Monedeo Font por su participación como ponente en la Conferencia Magistral Internacional Incidentes Críticos en la Formación de Maestros, llevada a cabo en el marco del segundo coloquio Una mirada de investigación a la distancia, de la especialidad Competencias Docentes para el Desempeño Profesional, Generación 2020. Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021. María Guadalupe Ugalde Mancera, directora de la misma. Una felicitación y un abrazo a la distancia, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, a vosotras, a todos. Gracias. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Muy bien, pues nada, me voy a retirar, que aquí son casi la 1 de la mañana, ¿ya? Y entonces estamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo a todos, un abrazo muy todos. Descanse. Gracias. Gracias a todos por su asistencia. Buenas gracias. Gracias. Nos quedamos en el coloquio. Gracias. Claro, adelante, sí. maestro Mauricio. Gracias. Gracias. Yo mañana los acompaño por el ratito. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olvides formar parte de nuestra comunidad digital en nuestras redes sociales. En la BEM somos Orgullo Normalista.